Capítulo 19, Newton y Leibniz. 1. La obra temprana de Newton. Isaac Newton, el sucesor de Barrow, nació prematuramente el día de Navidad de 1642, el año en que moría Galileo. Su padre había muerto antes del nacimiento del enfermizo Isaac, y su madre se volvió a casar cuando su hijo tenía 3 años. El muchacho fue criado por su abuela mientras que asistía a la escuela del lugar, y así fue como un tío suyo por parte de madre, que era graduado por Cambridge, observó en su sobrino una inteligencia inusual y convenció a la madre de Isaac para que matriculase al muchacho en Cambridge. El joven Newton entró así a formar parte del Trinity College en 1661, probablemente sin ninguna intención de hacerse matemático, ya que no había hecho ningún estudio especial de tal materia. Al principio pareció que su mayor interés se inclinaba por la química, y de hecho conservó por ella una gran afición durante toda su vida. Sin embargo, a poco de comenzar su primer curso se compró y se estudió un ejemplar de la obra de Euclides, y poco después leyó la clavis de Euclid, la geometría por Renato Descartes de Schutten, la óptica de Kepler, las obras de Viet, y quizá lo más importante de todo, la aritmética del infinito de Wallis. Además, a todo este material formativo hay que añadir las clases que daba Barrow como profesor lucasiano a partir de 1663 y a las que asistió Newton. También se familiarizó con las obras de Galileo, Fermat, Huygens y otros. No es de extrañar pues que Newton escribiera más tarde a Hooke: si he conseguido ver más lejos que Descartes ha sido porque me he incorporado sobre los hombros de gigantes. A finales de 1664 Newton parecía haber alcanzado las fronteras de los conocimientos matemáticos de la época y se encontraba preparado para hacer sus propias contribuciones originales. Sus primeros descubrimientos, que datan de los primeros meses de 1665, se derivan de su habilidad para expresar funciones en términos de series infinitas, la misma cosa que estaba haciendo Gregory en Italia por aquellas fechas, aunque Newton difícilmente podía haberlo sabido. Newton empezó también a pensar durante 1665 en la velocidad del cambio o fluxión de magnitudes que varían de manera continua o fluentes, tales como longitudes, áreas, volúmenes, distancias, temperaturas, etc. Desde esta época Newton asoció de manera conjunta estos dos problemas, el de las series infinitas y el de las velocidades de cambio, bajo el nombre común de mi método. Durante la mayor parte de los años 1665 y 1666, inmediatamente después de que Newton hubiera conseguido su graduación como bachiller de artes, el Trinity College estuvo cerrado por causa de la peste, y Newton regresó a su casa a vivir y a pensar. El resultado fue el periodo de descubrimientos matemáticos más fecundo jamás registrado, puesto que fue durante estos meses, tal como declaraba más tarde Newton, cuando hizo 4 de sus principales descubrimientos: el teorema binomial, el cálculo, la ley de la gravitación y la naturaleza de los colores. El primero de ellos nos parece ahora a nosotros tan natural que resulta difícil ver por qué se retrasó tanto su descubrimiento, porque hacía ya por lo menos medio milenio que los coeficientes binomiales para potencias enteras eran bien conocidos. Entre otros, Cardano y Pascal se habían dado cuenta perfectamente de la ley de formación sucesiva de dichos coeficientes, pero como no utilizaban la notación exponencial de Descartes, no fueron capaces de hacer la relativamente sencilla generalización de un exponente entero a uno fraccionario. Esteban y Girard habían sugerido ya las potencias de exponente fraccionario, pero en realidad no las usaron. Así pues, solamente a partir de Wallis se hicieron de uso común los exponentes fraccionarios, y aún así ya hemos visto que el mismo Wallis, el interpolador por antonomasia, no consiguió establecer un desarrollo para x menos x cuadrado a la 1/2 ni para 1 menos x cuadrado a la 1/2. Quedaba a Newton el dar estos desarrollos como parte de su método de series infinitas. 2. El teorema binomial. El teorema binomial, que fue descubierto en 1664 o 1665, está explicado en 2 cartas del año 1676 de Newton a Henry Oldenburg, 1615 al 1677, secretario de la Royal Society, y fue publicado por Wallis con el debido reconocimiento a Newton en su álgebra de 1685. La forma de expresión que usa Newton y también Wallis sorprende al lector moderno por su complicación y oscuridad, pero eso mismo viene a indicar que el descubrimiento no se redujo a una simple sustitución de un exponente entero por otro fraccionario, sino que fue más bien el resultado final de muchos ensayos equivocados por parte de Newton, en conexión con divisiones y raíces de expresiones algebraicas. Por fin Newton descubrió que las extracciones de raíces resultan muy abreviadas por el teorema,
P más PQ elevado a M sobre N igual a M sobre N por P más M sobre N por AQ más M menos N sobre 2N por BQ más M menos 2N sobre 3N por CQ más M menos 3N sobre 4N por DQ más etc. Donde P más PQ representa una cantidad cuya raíz o potencia o cuya raíz de una potencia se necesita calcular, siendo P el primer término de esa cantidad, Q los términos restantes divididos por el primero y M sobre N el índice numérico de las potencias de P más PQ. Por último, en lugar de los términos que van apareciendo en el cociente a lo largo del proceso utilizaré ABCD etc. Así A representa el primer término, B el segundo término y así sucesivamente. Este teorema fue anunciado por primera vez por Newton, como ya se ha dicho, en una carta del 13 de junio de 1667, dirigida a Oldenburg, pero cuyo destinatario final era Leibniz. En una segunda carta del 24 de octubre de ese mismo año, explicaba Newton en detalle exactamente cómo se había visto conducido a su serie binomial. En ella escribe que en la época en que estaba comenzando sus estudios de matemáticas, se encontró en la obra de Wallis con el cálculo de áreas desde x igual a 0 hasta x igual a x encerradas por curvas cuyas ordenadas eran de la forma 1 menos x cuadrado a la n. Examinando las áreas que se obtenían para exponentes n iguales a 0, 1, 2, 3, etc., descubrió que el primer término siempre era x, el segundo término era menos 0 tercios x cubo menos 1 tercios x cubo menos 2 tercios x cubo menos 3 tercios x cubo, según que el exponente n fuera 0, 1, 2 o 3 y así sucesivamente. Por lo tanto, aceptando el principio de intercálculo o interpolación de Wallis, supuso Newton que los dos primeros términos que aparezcan en el área para n igual a un medio deberían ser x menos un medio de x cubo tercios, y de la misma manera, procediendo por analogía, encontró los términos siguientes siendo los 5 primeros, x menos un medio por x cubo sobre 3 menos un octavo por x quinta sobre 5 menos 1 sobre 16 por x séptima sobre 7 menos 5 sobre 128 por x novena sobre 9. Posteriormente comprobó Newton que se podría haber obtenido el mismo resultado deduciendo primero que 1 menos x cuadrado a la 1 medio igual a 1 menos un medio por x cuadrado menos un octavo por x cuarta menos 1 sobre 16 por x sexta menos 5 sobre 128 por x octava menos etcétera por medio de una interpolación análoga a la anterior, y después hallando el área por integración de la serie término a término. En otras palabras, Newton no procedió directamente a partir del triángulo de Pascal para obtener el teorema binomial, sino de una manera indirecta a partir de un problema de cuadraturas. 3. Las series infinitas. Es muy probable que este enfoque indirecto de Newton fuese una suerte para el futuro de sus trabajos, ya que a partir de él le pareció claro que se podría operar con series infinitas más o menos de la misma manera que con expresiones polinómicas finitas. La generalidad que encerraba este nuevo análisis infinito la vio Newton completamente confirmada cuando obtuvo la misma serie infinita extrayendo la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado por medio del proceso algebraico usual, para comprobar por último el resultado al multiplicar esta serie por sí misma y obtener el radicando de partida 1 menos x cuadrado. De la misma forma descubrió Newton que el resultado obtenido para 1 menos x cuadrado a la menos 1 por interpolación, es decir, el teorema binomial para n igual a menos 1, coincidía exactamente con el obtenido por medio de la división larga. Gracias a estos ejemplos había descubierto Newton algo mucho más importante que el teorema binomial, había descubierto que el análisis mediante series infinitas tenía la misma consistencia interna que el álgebra de cantidades finitas y que estaba regido por las mismas leyes generales. Las series infinitas no debían ser consideradas más como recursos de aproximación únicamente, sino que eran formas alternativas de las funciones que representaban. Tal como expresaba Wallis esta idea en su álgebra al describir el teorema binomial de Newton, estas series infinitas o series convergentes sugieren la designación de alguna cantidad particular mediante una progresión regular o sucesión de cantidades que se aproximen a ella de una manera continua y que, si se prolonga infinitamente, debe terminar por ser igual a ella. Newton no publicó nunca personalmente el teorema binomial ni tampoco lo demostró, pero sí escribió y terminó publicando varias exposiciones de su análisis infinito. La primera de ellas en el orden cronológico fue el análisis mediante ecuaciones con un número infinito de términos, escrito en 1669 sobre la base de las ideas obtenidas en 1665 al 1666, pero que no fue publicado hasta 1711. En esta obra escribía, y todo lo que el análisis ordinario, es decir, el álgebra, lleva a cabo por medio de ecuaciones con un número finito de términos, siempre que ello pueda hacerse, este nuevo método puede siempre conseguir lo mismo por medio de ecuaciones infinitas. Así que no he tenido ningún inconveniente en darle por analogía el mismo nombre de análisis, pues los razonamientos en este no son menos seguros que en el otro ni las ecuaciones menos exactas,
aunque nosotros los mortales cuya potencia de razonamiento está confinada dentro de estrechos límites, no podemos ni expresar ni tampoco concebir todos los términos de estas ecuaciones como para conocer exactamente a partir de ellas las cantidades que queremos. Para terminar, podemos considerar todo esto como perteneciente con justicia al arte analítica, con cuya ayuda pueden ser determinadas de una manera exacta y geométricamente las áreas y longitudes de curvas. Desde entonces el hombre, animado por el ejemplo de Newton, ya no ha intentado más evitar los procesos infinitos como habían hecho los griegos, al considerarlos desde ahora como legítimos en los razonamientos matemáticos. El análisis de Newton contenía más cosas desde luego que un simple tratamiento de las series infinitas. También es de una gran importancia considerado como la primera exposición sistemática del principal descubrimiento matemático de Newton, el cálculo. El más importante de entre los maestros de Newton, Barrow, era antes que nada un geómetra y Newton mismo ha sido considerado a menudo como un representante de la geometría pura, pero ya los primeros borradores manuscritos de sus ideas muestran que Newton hizo uso libremente del álgebra y de una gran variedad de notaciones y recursos algorítmicos. Aún no había desarrollado su notación para las fluxiones en 1666, pero ya había formulado un método sistemático de diferenciación que no se distinguía mucho del que publicó Barrow en 1670. Solo se necesita sustituir la A de Barrow por la QO de Newton y la E de Barrow por la PO de Newton para tener la forma inicial que dio Newton al cálculo. Evidentemente Newton consideraba a O como un intervalo de tiempo muy pequeño, y a PO y QO como los incrementos pequeños que experimentan X y Y durante dicho intervalo. La razón Q sobre P sería por lo tanto la razón entre las velocidades instantáneas del cambio de Y y de X, es decir, la pendiente de la curva f de X y Y igual a 0. Por ejemplo, la pendiente de la curva Y a la n igual a X a la m resultaría de Y más o Q a la n igual a X más o P a la m, desarrollando ambos miembros por el teorema binomial dividiendo por O y despreciando finalmente los términos que todavía contengan O, con lo que se obtiene el resultado Q sobre P igual a m sobre n por X a la m menos 1 sobre Y a la n menos 1, o bien Q sobre P igual a m sobre n por X a la m sobre n menos 1. Los exponentes fraccionarios ya no preocupaban a Newton, puesto que su método de series infinitas le ofrecía un algoritmo universal para manejarlos. Posteriormente, al trabajar con una función explícita solamente de X, Newton abandona sus P y Q y usa la O como un incremento pequeño de la variable independiente, notación que también fue utilizada por Gregory. En el análisis, por ejemplo, demuestra Newton que el área bajo la curva Y igual a por X por m sobre n viene dada por ax a la m sobre n más 1 todo sobre m sobre n más 1 de la manera siguiente. Representemos en primer lugar el área por z y supongamos que z igual a n sobre m más n por ax a la m más n sobre n. Sea o el momento o incremento infinitesimal de la abscisa, la nueva abscisa será entonces x más o, y el área incrementada será z más o y igual a n sobre m más n por ax más o a la m más n sobre n. Si aplicamos ahora el teorema binomial y cancelamos los términos iguales z y n sobre m más n por ax a la m más n sobre n, dividimos por o y despreciamos los términos que aún contienen o, el resultado será y igual a x a la m sobre n. Por último, recíprocamente, si la curva es y igual a x a la m sobre n, entonces el área será z igual a n sobre m más n por ax a la m más n sobre n. Esta parece ser la primera vez en la historia de la matemática que se calcula un área mediante el proceso inverso de lo que llamamos diferenciación, aunque la posibilidad de tal procedimiento era ya evidentemente conocida por Barrow y Gregory y quizá también por Torricelli y Fermat. Newton puede ser considerado sin embargo como el verdadero inventor del cálculo, debido a que fue capaz de explotar la relación inversa existente entre pendiente y área mediante su nuevo análisis infinito. Esta es la razón de que en años posteriores Newton desaprobara enérgicamente cualquier intento de separar su cálculo de su análisis por medio de series infinitas. 4. El método de fluxiones. Es bien conocido que en la presentación más popular por parte de Newton de sus métodos infinitesimales consideraba a las variables x y y como cantidades que van fluyendo o fluentes, de las cuales las cantidades p y q mencionadas anteriormente son las fluxiones o velocidades de variación. Cuando escribió esta presentación del cálculo aproximadamente en 1671, reemplazó P y Q por las letras punteadas X y Y, y las cantidades o fluentes de X y Y las representó por X2 y Y2. Duplicando los puntos o los acentos era posible representar así fluxiones de fluxiones o fluentes de fluentes. Es interesante observar que el título de esta obra, cuando fue publicada mucho más tarde en 1742, no era simplemente el del método de fluxiones, sino el de método de fluxiones y de series infinitas.
En 1676 escribió Newton aún una tercera exposición de su cálculo bajo el título de cuadratura de curvas, y esta vez trató de evitar ambas cosas, tanto las cantidades infinitamente pequeñas como las cantidades fluentes, reemplazándolas por una teoría de las llamadas razones primeras y últimas. Newton calculaba la razón primera de incrementos nacientes o la razón última de incrementos evanescentes de la manera siguiente. Supongamos que se quiere hallar la razón entre las variaciones de x y de x a la n. Llamemos O a un incremento dado a la variable x, y sea x más o a la n menos x a la n el incremento correspondiente a x a la n. Entonces la razón de estos incrementos será 1 sobre n por x a la n menos 1 más n por n menos 1 medios por o por x a la n menos 2 más etc., y para hallar la razón primera y última se debe dejar desvanecerse a o, con lo que la razón buscada será 1 sobre n por x a la n menos 1. Newton está aquí realmente muy cerca del concepto de límite, aunque la objeción principal que se le podría hacer sería al uso impreciso de la palabra desvanecerse, es que existe realmente una razón entre incrementos que se han desvanecido. Newton no clarifica esta cuestión que iba a continuar preocupando a los matemáticos durante todo el siglo XVIII. 5. Los Principia. Newton descubrió su método de series infinitas y el cálculo durante los años 1665 al 1666, y durante la década siguiente escribió, como hemos visto, al menos 3 exposiciones sustanciales del nuevo análisis. El análisis circuló entre sus amigos incluidos John Collins e Isaac Barrow, y el desarrollo binomial infinito le fue enviado a Oldenburg y a Leibniz, pero Newton no hizo sin embargo ningún intento de publicar sus resultados, incluso aunque sabía que Gregory y Mercator habían revelado en 1668 sus trabajos sobre series infinitas. La primera exposición del cálculo de Newton que apareció impresa lo fue en 1687 en el Philosophia Naturalis Principia Mathematica, el tratado científico más admirado de todos los tiempos. Se suele decir que este libro presenta los fundamentos de la física y de la astronomía formulados en el lenguaje de la geometría pura. Es cierto que una gran parte del libro está escrito en forma sintética, pero también es verdad que hay gran cantidad de pasajes de tipo analítico. Así la sección 1 del libro 1 se titula de hecho, el método de las razones primeras y últimas entre cantidades, con la ayuda del cual demostramos las proposiciones que siguen, la cual incluye el lema 1, cantidades y la razón de cantidades en cualquier intervalo finito de tiempo convergen continuamente a la igualdad, y que antes del final de dicho tiempo se aproximan una a la otra más que cualquier diferencia dada se hacen finalmente iguales. Este es desde luego un claro intento de definir el límite de una función. El lema 7 de la sección 1 postula que, la razón última del arco cuerda y tangente cualquiera de ellos respecto de cualquier otro es la razón de la igualdad, y otros lemas tratan de la semejanza de ciertos triángulos evanescentes. De vez en cuando recurre Newton a lo largo del libro 1 a alguna serie infinita, pero no obstante los algoritmos del cálculo no aparecen hasta que en el lema 2 del libro 2 nos encontramos con la críptica formulación siguiente: el momento de cualquier genitum es igual a los momentos de cada uno de sus lados generatrices multiplicados por los índices de las potencias de esos lados y por sus coeficientes de manera continua. La explicación de Newton muestra que lo que entiende por genitum es lo que nosotros llamamos un término, y que por el momento de un genitum se entiende un incremento de él infinitamente pequeño. Si representamos por A el momento de A mayúscula y por B el momento de B mayúscula, lo que demuestra Newton es que el momento de A mayúscula por B mayúscula es A por B mayúscula más B por A mayúscula, que el momento de A mayúscula a la n es n por A mayúscula a la n menos 1, y que el momento de 1 sobre A mayúscula es menos A sobre A mayúscula al cuadrado. Estas expresiones sibilinas, que son las equivalentes a las diferenciales de un producto, una potencia y un inverso respectivamente, constituyen el primer pronunciamiento oficial de Newton sobre el cálculo, y nos permiten entender fácilmente por qué tan pocos matemáticos de la época llegaron a dominar el nuevo análisis en la terminología usada por Newton. Newton no fue el primero en efectuar diferenciaciones e integraciones, ni tampoco en ver las relaciones que existían entre estas dos operaciones expresadas en el llamado teorema fundamental del cálculo. Su descubrimiento consistió realmente en la consolidación de estos elementos en un algoritmo general aplicable a todas las funciones tanto algebraicas como trascendentes. Esto se pone de relieve en un escolio que añade Newton inmediatamente a continuación del lema 2 citado en los Principia, en una carta mía al señor Collins con fecha del 10 de diciembre de 1672, después de describir un método de tangentes que yo sospechaba era el mismo que el método de Sluis, que por aquellas fechas no se había publicado aún, añadía yo las palabras siguientes. Este es un caso particular, o mejor un corolario de un método general que se extiende sin ningún cálculo molesto,
no solo al trazado de tangentes a cualquier línea curva, ya sea geométrica o mecánica o dispuesta de cualquier manera con respecto a líneas rectas u otras curvas, sino también a la resolución de otros tipos más abstrusos de problemas acerca de las curvaturas, áreas, longitudes, centros de gravedad de curvas, etc. Y tampoco está limitado, como ocurre con el método de Hut, para máximos y mínimos a ecuaciones que no contengan radicales. Este método lo he entretejido con otro consistente en trabajar con ecuaciones reduciéndolas a series infinitas. En la primera edición de los Principia reconocía Newton que Leibniz estaba en posesión de un método análogo, pero en la tercera edición de 1726, a continuación de la agria disputa entre los seguidores de ambos matemáticos acerca de la independencia y la prioridad en el descubrimiento del cálculo, Newton suprimió la referencia al cálculo de Leibniz. Actualmente está ya completamente claro que el descubrimiento de Newton precedió al de Leibniz en unos 10 años, así como que Leibniz hizo sus descubrimientos independientemente de los de Newton. Por otra parte, a Leibniz le corresponde la prioridad de su publicación, ya que publicó una exposición de su cálculo en 1684 en las Actas Eruditorum, una especie de revista científica mensual que se había fundado tan solo 2 años antes. 6. Leibniz y el triángulo armónico. Gottfried Wilhelm Leibniz, 1646 al 1716, nació en Leipzig, en cuya universidad ingresó a los 15 años y obtuvo a los 17 su bachillerato en artes. Estudió teología, derecho, filosofía y matemáticas en la universidad, y se le ha considerado a veces como el último erudito que consiguió unos conocimientos universales para su época. A la edad de 20 años estaba ya preparado para obtener el grado de doctor en derecho, pero le fue denegado por la universidad debido a su juventud. En vista de ello abandonó Leipzig y consiguió su doctorado en la Universidad de Altdorf en Nuremberg, en la que se le ofreció un puesto de profesor de Derecho que Leibniz rechazó para entrar a continuación en la carrera diplomática, primero al servicio del elector de Mainz, después al de la familia Brunswick y por último para los de Hannover, a cuyo servicio estuvo durante 40 años. Entre los electores de Hannover a los que sirvió Leibniz estaba el que como bisnieto de Jaime I de Inglaterra sucedió a la reina Ana en 1714 como el rey Jorge I. Leibniz, en su condición de representante gubernamental de importancia, viajó mucho. En 1672 fue a París con la intención de desviar las intenciones conquistadoras de los franceses hacia Alemania por medio de una guerra santa dirigida contra Egipto, sugerencia que adoptaría más tarde Napoleón. En París se encontró con Huygens, quien le aconsejó que si deseaba hacerse matemático debería leer los tratados de Pascal de 1658 al 1659. En 1673 una misión política lo condujo a Londres, donde se compró un ejemplar de las lecciones de geometría de Barrow, se entrevistó con Oldenburg y con Collins y se convirtió en miembro de la Royal Society. En torno a esta visita se iba a centrar más tarde la disputa sobre prioridad, ya que Leibniz pudiera haber visto entonces el análisis de Newton en forma manuscrita, pero es muy dudoso que en esta época hubiera podido sacar mucho provecho de él, porque Leibniz todavía no tenía en absoluto una buena preparación ni en geometría ni en análisis. En 1676 Leibniz se encuentra otra vez en Londres, y esta vez lleva consigo su máquina calculadora. Fue durante estos años entre sus 2 viajes a Londres, el periodo durante el que el cálculo diferencial había ido tomando forma. De la misma manera que en el caso de Newton, también en la obra temprana de Leibniz jugaron un papel importante las series infinitas, en este caso las numéricas. Huygens le había planteado el problema de calcular la suma de los inversos de los números triangulares, es decir, de la forma 2 sobre n por n más 1. Leibniz descompuso hábilmente cada término en suma de 2 fracciones, haciendo uso de la igualdad 2 sobre n por n más 1 igual a 2 por 1 sobre n menos 1 sobre n más 1, de donde se obtiene fácilmente escribiendo unos cuantos términos que la suma de los n primeros vale 2 por 1 sobre 1 menos 1 sobre n más 1 y por lo tanto que la suma de la serie infinita es 2. Basándose en este éxito sacó Leibniz ingenuamente la conclusión de que podría sumar prácticamente cualquier serie infinita. El tema de la suma de series volvió a surgir en conexión con el triángulo armónico, cuyas semejanzas con el triángulo aritmético de Pascal fascinaban a Leibniz. En el triángulo aritmético cada elemento salvo los de la primera columna, es la diferencia entre los 2 términos situados debajo de él y debajo de él a su izquierda. En el triángulo armónico cada término que no esté en la primera fila es la diferencia de los 2 términos, el que está encima de él y encima de él a su derecha. Además, en el triángulo aritmético cada elemento que no esté ni en la primera fila ni en la primera columna es la suma de todos los términos en la línea superior a la suya y sobre él o a su izquierda,
mientras que en el triángulo armónico cada elemento es la suma de todos los términos en la línea inferior a él y a su derecha. Naturalmente el número de términos en este último caso es infinito, por lo que Leibniz tenía mucha práctica en la suma de series infinitas. La serie de la primera fila es la serie armónica que es divergente, para las restantes filas la serie converge. Los términos de la segunda fila son las mitades de los inversos de los números triangulares, y Leibniz sabía por lo tanto muy bien que la suma de esta serie es 1. Los términos de la tercera fila son los tercios de los inversos de los números piramidales y el triángulo armónico indica que la suma de esta serie es un medio. Los de la cuarta fila son los cuartos de los inversos de los números figurados que corresponden al análogo cuatridimensional del tetraedro, y su suma es un tercio y así sucesivamente para las filas restantes del triángulo armónico. Los números que forman la enésima fila diagonal en este triángulo son los inversos de los números que forman la correspondiente diagonal enésima del triángulo aritmético divididos por n. 7. El triángulo diferencial y las series infinitas. Después de sus estudios sobre las series infinitas y el triángulo armónico, Leibniz concentró su atención en la lectura de las obras de Pascal sobre la cicloide y otros aspectos del análisis infinitesimal. En particular fue al leer la carta de Amos de Thionville sobre el tratado sobre los senos de un cuadrante de círculo, cuando según nos refiere Leibniz se hizo la luz sobre él. Se dio cuenta entonces aproximadamente en 1673 de que la determinación de la tangente a una curva depende de la razón entre las diferencias de las ordenadas y de las abscisas, cuando se hacen infinitamente pequeñas estas diferencias, así como las cuadraturas dependen de la suma de las ordenadas o de los rectángulos infinitamente estrechos que constituyen el área. De la misma manera que en los triángulos aritmético y armónico están relacionados los procesos de sumar y restar, así también son problemas inversos en geometría los de cuadraturas y tangentes que dependen respectivamente de sumas y diferencias. Y el lazo de conexión parecía pasar por el triángulo infinitesimal o característico, puesto que lo habían usado tanto Pascal en la cuadratura del seno como Barrow en el problema de trazado de tangentes. Comparando el triángulo utilizado en el diagrama de Barrow con el de Pascal, se ve con facilidad la gran semejanza que llamó tan fuertemente la atención de Leibniz. Si ED es la tangente en D a la circunferencia unidad BDC, entonces ¿cómo vio Pascal a D es a D y cómo E es a RR o a EK? Para un intervalo RR muy pequeño el segmento E puede considerarse aproximadamente como el arco de la circunferencia interceptado entre las ordenadas ER. Por lo tanto en la notación que Leibniz iba a desarrollar unos años más tarde, tendríamos 1 sobre seno de θ igual a diferencial de θ sobre diferencial de x, siendo θ el ángulo de AC. Como seno de θ igual a raíz de 1 menos coseno cuadrado de θ y coseno de θ igual a x, se tiene que diferencial de θ igual a diferencial de x sobre raíz de 1 menos x cuadrado. Mediante la raíz cuadrada y división larga, o por el teorema binomial que le había comunicado Newton a Leibniz por medio de Oldenburg en 1676, es fácil llegar al resultado, diferencial de θ igual a 1 más x cuadrado medios más 3 octavos x cuarta más 5 sobre 16 x sexta etc. por diferencial de x. Y por último usando los métodos de cuadraturas usuales como hacían Gregory y Mercator se obtiene, arcoseno de x igual a x más un sexto por x cubo más 3 sobre 40 por x quinta más 5 sobre 112 por x séptima etc., o bien con la pendiente negativa y la constante de integración correspondiente, arco coseno de x igual a pi medios menos x menos un sexto por x cubo menos 3 sobre 40 por x quinta menos 5 sobre 112 por x séptima etc. Newton también había conseguido el mismo resultado anteriormente y por métodos similares. A partir de aquí era posible encontrar la serie para el seno de x mediante el proceso conocido como inversión, método que fue utilizado al parecer por primera vez por Newton, pero que volvió a descubrir Leibniz. Si ponemos y igual a arcoseno de x o bien x igual a seno de y, y buscamos para x una serie de potencias x igual a 1y más a 2y cuadrado más a 3y cubo más etc., entonces reemplazando x en la serie de potencias para arcoseno de x por esta serie en y, tendremos una identidad en y. De esta identidad podemos determinar los coeficientes a 1 a 2 a 3 etc., igualando los coeficientes de los términos del mismo grado. Así pues la serie resultante, seno de y igual a y menos y cubo sobre factorial de 3 más y quinta sobre factorial de 5 menos etc., fue conocida tanto para Newton como para Leibniz, y podía obtenerse la serie para coseno de y a partir de la igualdad seno cuadrado de y más coseno cuadrado de y igual a 1. El cociente de las series para el seno y el coseno nos da la serie correspondiente a la tangente, y sus inversas nos dan las otras tres funciones trigonométricas en forma de series infinitas.
De una manera análoga, invirtiendo la serie de Mercator, descubrieron Newton y Leibniz la serie para E a la X. 8. El cálculo diferencial. Leibniz había llegado hacia 1676 a la misma conclusión a la que había llegado Newton varios años antes, la de que estaba en posesión de un método de gran importancia por su generalidad. Ya fuera una cierta función racional o irracional algebraica o trascendente, nombre que se debe al mismo Leibniz, siempre se le podían aplicar sus operaciones de formación de sumas y diferencias. Se hacía necesario pues el desarrollar un lenguaje y una notación adecuados para tratar estos nuevos problemas. Leibniz tuvo siempre una fina apreciación de la importancia que tiene una buena notación para ayudar a los procesos de pensamiento, y la que eligió en el caso del cálculo era especialmente afortunada. Después de varios ensayos se decidió a representar por dx y dy las diferencias más pequeñas posibles o diferenciales de la x y de la y, aunque inicialmente había usado en su lugar x sobre d y y sobre d para indicar la disminución del grado. Al principio, por otro lado, escribía simplemente y, es decir, todas las y's, para representar la suma de las ordenadas bajo una curva, pero más tarde utilizó el símbolo integral de y, y posteriormente aún el integral de y por diferencial de x, en los que el signo integral es una esbelta s, inicial de la palabra suma. La determinación de tangentes exigía el uso del calculus differentialis, mientras que el cálculo de cuadraturas requería el calculus summatorius o calculus integralis, de cuyos nombres latinos provienen nuestras denominaciones en español cálculo diferencial y cálculo integral. La primera exposición del cálculo diferencial hecha por Leibniz lo fue en 1684, bajo el largo pero significativo título de un nuevo método para máximos y mínimos y también para tangentes que no se ve obstruido por las cantidades fraccionarias ni por las irracionales. Aquí da Leibniz las fórmulas diferencial de x por y igual a x por diferencial de y más diferencial de x por y, diferencial de x sobre y igual a diferencial de x por y menos x por diferencial de y sobre y cuadrado, así como la de diferencial de x a la n igual a n por x a la n menos 1 por diferencial de x, para productos cocientes y potencias o raíces junto con sus aplicaciones geométricas. Estas fórmulas se obtienen despreciando los infinitesimos de orden superior. Por ejemplo, si las diferencias mínimas de x y y son respectivamente diferencial de x y diferencial de y, entonces la diferencia mínima de x por y es x más diferencial de x por y más diferencial de y menos x por y, y como diferencial de x y diferencial de y son infinitamente pequeños, el término diferencial de x por diferencial de y es infinitamente pequeño y puede despreciarse, con lo que el resultado será x por diferencial de y más diferencial de x por y. 2 años más tarde publicó Leibniz de nuevo en la Acta Eruditorum una exposición del cálculo integral en la que se muestra que las cuadraturas son un caso especial del método inverso del de las tangentes. Aquí hacía hincapié Leibniz en la relación inversa que hay entre diferenciación e integración, en el teorema fundamental del cálculo. Señalaba también que en la integración de las funciones familiares está incluida la mayor parte de la geometría trascendente. Donde la geometría de Descartes había excluido en su día todas las curvas no algebraicas, el cálculo de Newton y Leibniz mostraba hasta qué punto es esencial su papel en el nuevo análisis. Si excluyéramos las funciones trascendentes del nuevo análisis, entonces no existirían las integrales de funciones algebraicas como las 1 sobre x o 1 sobre 1 más x cuadrado. Por otra parte, Leibniz pareció darse cuenta, como había hecho Newton, de que las operaciones que se llevan a cabo en el nuevo análisis pueden aplicarse lo mismo a series infinitas que a expresiones algebraicas finitas. En este sentido, Leibniz no fue tan prudente como Newton, puesto que aseguraba que la serie infinita 1 menos 1 más 1 menos 1 más 1 etc. es igual a un medio. Desde el punto de vista de la reciente teoría de series divergentes, no puede decirse que sea necesariamente erróneo asignar a la serie como suma el valor un medio en este caso. Sin embargo, está bien claro que Leibniz se dejó llevar demasiado lejos por el éxito con que funcionaban sus algoritmos y no se detenía ante la inseguridad en que se apoyaban los conceptos. La manera de razonar de Newton estaba mucho más próxima de la fundamentación moderna del cálculo que la de Leibniz, pero la eficacia a la notación diferencial y lo plausible de las ideas de Leibniz provocaban una tendencia a aceptar mejor la idea de diferencial que la de fluxión. Newton y Leibniz desarrollaron rápidamente los dos su nuevo análisis hasta incluir las diferenciales o fluxiones de orden superior, como en el caso de la fórmula que da la curvatura de una curva en un punto. Probablemente se deba a la falta de claridad por parte de Leibniz acerca de los infinitesimales de orden superior el que considerase que la circunferencia osculatriz tiene 4 puntos consecutivos o coincidentes de contacto con la curva. La fórmula que nos da la derivada enésima de un producto en lenguaje actual,
es decir derivada enésima de u por b igual a derivada enésima de u por b más n por la penúltima derivada de u por la primera derivada de b más etc., que tiene un desarrollo análogo al de la potencia de un binomio u más b a la n, donde los exponentes con paréntesis en el desarrollo anterior indican órdenes de diferenciación y no potencias, lleva el nombre de fórmula de Leibniz. También lleva el nombre de Leibniz la regla dada por él en una memoria de 1692, para hallar la envolvente de una familia uniparamétrica de curvas planas f de x y c igual a 0, eliminando c entre las ecuaciones f igual a 0 y fc igual a 0, donde fc se obtiene diferenciando f parcialmente con respecto a c. Newton conservó su extraordinaria capacidad matemática hasta el final de su vida. Cuando Leibniz en 1716, el último año de su vida, desafió a Newton a hallar las trayectorias ortogonales de una familia uniparamétrica de curvas planas, Newton resolvió el problema en pocas horas y dio un método para hallar trayectorias en general. Unos años antes, en 1696, fue desafiado Newton a encontrar la braquistócrona o curva de descenso más rápido, y al día siguiente de recibir el problema dio la solución demostrando que la curva es una cicloide. El nombre de Leibniz ha quedado asociado también a la serie infinita pi cuartos igual a 1 menos un tercio más un quinto menos un séptimo más etc., cuya suma constituyó uno de sus primeros descubrimientos matemáticos. Esta serie, que aparece en su cuadratura del círculo, es solo un caso particular del desarrollo del arco tangente que había sido dado anteriormente por Gregory. El hecho de que Leibniz fuera prácticamente un autodidacta en matemática explica en parte la frecuencia con que aparecen en su obra casos de redescubrimiento de resultados ya conocidos. 9. Simbolismo, determinantes y números imaginarios. La contribución máxima de Leibniz a la matemática fue el cálculo, pero hay otros aspectos de su obra que también tenemos que mencionar. Se le atribuye la generalización del teorema binomial al teorema multinomial, es decir, al desarrollo de expresiones de la forma x más y más z a la n, así como la primera referencia al método de los determinantes en el mundo occidental. En unas cartas de 1693 dirigidas a L'Hôpital, explica Leibniz que a veces solía usar números para indicar las filas y las columnas en un sistema de ecuaciones lineales. Escribiendo 1 sub 0 más 1 sub 1 x más 1 sub 2 y igual a 0, 2 sub 0 más 2 sub 1 x más 2 sub 2 y igual a 0, 3 sub 0 más 3 sub 1 x más 3 sub 2 y igual a 0, para lo que nosotros escribimos, a sub 1 más b sub 1 x más c sub 1 y igual a 0, a sub 2 más b sub 2 x más c sub 2 y igual a 0, a sub 3 más b sub 3 x más c sub 3 y igual a 0. Si el sistema de ecuaciones es compatible, entonces es equivalente en términos modernos al determinante de A1b1c1, A2b2c2, A3b3c3 igual a 0. Esta anticipación de los determinantes por parte de Leibniz no fue publicada hasta 1850, y tuvo que ser descubierta de nuevo más de medio siglo más tarde. Los comentarios que hace Leibniz en la carta que hemos mencionado demuestran que era muy consciente de la importancia que tiene en el análisis la elección de una característica o notación que exhiba de una manera adecuada los elementos que aparecen en una situación dada. Leibniz tenía evidentemente en muy alta estima sus contribuciones en materia de notación debido a su fácil generalización, y se vanagloriaba de haber mostrado que Viet y Descartes no habían conseguido descubrir todos los misterios del análisis. Leibniz fue de hecho uno de los mayores creadores de notación de la historia, en lo que solamente fue superado por Euler. Así fue el primer matemático de importancia en usar un punto para representar la multiplicación, y en representar las proporciones de la forma A2.b igual a C2.d. Este uso debido a Leibniz del símbolo 2 puntos para la división sigue siendo el más extendido actualmente. Además, se debe en gran parte a Leibniz y a Newton el hecho de que el signo igual que había introducido Record acabase triunfando sobre el equalis de Descartes. También debemos a Leibniz los símbolos para designar semejante y para congruente. Y sin embargo, los mayores triunfos de Leibniz en el campo de la notación fueron sus símbolos para representar las diferenciales y las integrales. Leibniz no fue el introductor de la notación funcional moderna, pero sí se le debe el nombre de función con un sentido muy parecido al que usamos hoy. Entre las contribuciones menores de Leibniz están las que se refieren a los números complejos en una época en que casi habían sido olvidados, así como sus consideraciones acerca del sistema de numeración binario. Leibniz factorizó la expresión x cuarta más a cuarta de la forma x más a por raíz de y por x menos a por raíz de y por x más a por raíz de menos y por x menos a por raíz de menos y demostró que raíz de 6 igual a raíz de 1 más raíz de menos 3 más raíz de 1 menos raíz de menos 3, dando así una descomposición de un número real positivo en términos de números imaginarios que sorprendió a sus contemporáneos.
Sin embargo, Leibniz no dio la fórmula para las raíces cuadradas de un número complejo dadas en forma compleja, ni pudo tampoco demostrar su conjetura de que si f de z es un polinomio real, entonces f de x más y más f de x menos y también es real. El estatus ambivalente que tenían entonces los números complejos puede ilustrarse muy bien mediante la observación de Leibniz, que fue también un teólogo eminente, de que los números imaginarios son una especie de seres anfibios, a medio camino entre la existencia y la no existencia, que recuerdan a este respecto al Espíritu Santo de la teología cristiana. Sus ideas teológicas volvieron a entremezclarse otra vez en sus concepciones acerca del sistema de numeración binario en aritmética, en el que todo número puede expresarse mediante dos símbolos únicamente, el 0 y el 1, al considerar esta situación como un símbolo de la creación en la que Dios representado por la unidad produce todas las cosas de la nada. Tan complacido estaba con esta idea que se la comunicó por escrito a los jesuitas, quienes tenían misioneros en China, con la esperanza de que pudieran usar dicha analogía para convertir al cristianismo al emperador chino, que mostraba ciertas inclinaciones científicas. 10. El álgebra de la lógica. Leibniz tenía tanto de filósofo como de matemático, y así fue que su contribución más importante a la matemática aparte del cálculo lo fue en el campo de la lógica. Lo que más le impresionaba del cálculo era el carácter de universalidad que presentaba, y esta misma idea fundamental la aplicó a sus restantes trabajos. Leibniz pretendía reducir todas las cosas a un orden, y así, para reducir todas las discusiones lógicas a una forma sistemática, quería desarrollar una característica universal que sirviera como una especie de álgebra de la lógica. Su primer trabajo matemático había consistido en una tesis sobre análisis combinatorio escrita en 1666, y ya en esta temprana fecha tuvo sus primeras ideas de lo que podría ser una lógica formal simbólica. Habría que introducir unos símbolos o ideogramas universales para un pequeño número de conceptos fundamentales necesarios al pensamiento, y a partir de este alfabeto de los pensamientos humanos construir las ideas compuestas de la misma manera que se construyen las fórmulas en matemáticas. Los mismos silogismos debían ser reducidos a un tipo de cálculo expresado en un simbolismo universal inteligible en todos los lenguajes. La verdad y el error se convertirían así simplemente en un asunto de cálculo correcto o incorrecto dentro del sistema, y esto permitiría zanjar las interminables controversias filosóficas. Además, se podrían hacer descubrimientos nuevos mediante operaciones correctas, pero más o menos rutinarias con los símbolos de acuerdo con las leyes del cálculo lógico. Leibniz estaba muy orgulloso de esta idea, y con razón, pero su entusiasmo por ella no encontró el eco deseado. Probablemente sus contemporáneos la consideraran demasiado metafísica, lo mismo que las armonías de sus monadas en el mejor de todos los mundos posibles, que satirizó Voltaire en su Cándida de una manera tan ruda como eficaz. Leibniz se destacó en su época por un optimismo sin límites que anunciaba no solo un lenguaje universal, sino también una Iglesia universal mediante la unión de católicos y protestantes. A este respecto, el optimismo de Leibniz hoy día nos parece injustificado, pero en cambio su sugerencia de un álgebra de la lógica revivió en el siglo XIX y jugó realmente un papel muy importante en la matemática del siglo pasado. 11. La ley de los inversos de los cuadrados. Como hemos dicho antes, Leibniz fue tanto un científico como un filósofo, y entre él y Huygens desarrollaron el concepto de energía cinética, que acabó formando parte durante el siglo XIX del concepto más amplio de energía en general, el cual por cierto seguramente hubiera complacido mucho a Leibniz por su universalidad. No obstante, las contribuciones de Leibniz a la ciencia se vieron oscurecidas por las de Newton, que incluían la más grande de las formulaciones matemáticas jamás hechas hasta esta época, la ley de la gravitación universal. En las secciones del comienzo de los Principia, Newton generalizaba y clarificaba de tal manera las ideas de Galileo sobre el movimiento, que desde entonces nos referimos siempre a estas leyes como las leyes de Newton del movimiento. A continuación combinaba Newton estas leyes con las leyes astronómicas de Kepler y con la ley de la fuerza centrípeta en el movimiento circular de Huygens, para conseguir establecer el gran principio unificador que dice que dos partículas cualesquiera en el universo, ya sean dos planetas o dos granos de mostaza o el Sol y un grano de mostaza, se atraen mutuamente con una fuerza que varía de manera inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Otros se habían anticipado ya a Newton en la formulación de esta ley, entre los cuales hay que incluir a Robert Hooke, 1638 al 1703, profesor de geometría en el Gresham College y sucesor de Oldenburg como secretario de la Royal Society, pero Newton fue el primero que consiguió convencer al mundo de la veracidad de esta ley, ya que era capaz de manejar las matemáticas que requería la demostración.
Para un movimiento circular uniforme, la ley de los inversos de los cuadrados se puede obtener fácilmente a partir de la ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, de la de Huygens a igual a b cuadrado sobre r y de la de Kepler t cuadrado igual a k por r cubo, haciendo observar simplemente que t es proporcional a r sobre b, y eliminando a continuación t y b de estas ecuaciones, para llegar finalmente a f es proporcional a 1 sobre r cuadrado. Demostrar lo mismo para el caso del movimiento elíptico requiere sin embargo considerablemente más habilidad matemática. Además, el demostrar que la distancia debe medirse entre los centros de los cuerpos resultó ser una tarea tan difícil, que según toda evidencia fue este problema de integración el que decidió a Newton a dejar de lado sus trabajos sobre la gravitación durante casi 20 años, desde su descubrimiento de la ley en cuestión el año de la peste de 1665 al 1666. Cuando por fin el año 1684 su amigo Edmund Halley, 1656 al 1742, astrónomo y matemático el mismo de no escaso talento y que también conjeturó la ley de los inversos de los cuadrados, urgió a Newton a que diese una demostración y el resultado fue la grandiosa exposición de los Principia. Halley quedó tan impresionado con la importancia del libro que lo hizo publicar a sus expensas. Los Principia contienen muchas otras cosas desde luego aparte del cálculo, las leyes del movimiento y la ley de la gravitación. Incluyen entre otros temas físicos cosas tales como el estudio de los movimientos de los cuerpos en medios resistentes y la demostración de que para el caso de vibraciones isotermas, la velocidad del sonido sería la velocidad con que llegaría al suelo un cuerpo que cayese sin resistencia desde una altura igual a la mitad de la que tendría una atmósfera uniforme en la que la densidad del aire fuera la misma que la que hay en la superficie de la Tierra y que ejerciera la misma presión. Newton obtenía de sus cálculos que esta velocidad del sonido debería ser de unos 979 pies por segundo, mientras que era bien conocido que los experimentos daban un valor aproximadamente igual a 1142 pies por segundo. Este rompecabezas de los Principia quedó sin resolver durante casi un siglo, hasta que Laplace explicó la discrepancia entre los dos valores atribuyéndola al hecho de que las vibraciones sonoras hay que considerarlas en realidad como adiabáticas. Otra de las conclusiones físicas de los Principia es la demostración matemática de la incorrección del esquema cosmológico en boga hasta entonces, basado en la teoría cartesiana de los vórtices, ya que Newton consiguió demostrar al final de su libro 2 que según las leyes de la mecánica, si los planetas se movieran impulsados por los vórtices entonces deberían moverse más velozmente en el afelio que en el perihelio, lo que contradice flagrantemente la astronomía de Kepler. Fueron necesarios sin embargo más de 40 años para que la concepción gravitatoria del universo de Newton popularizada por Maupertuis y Voltaire, desplazase en Francia a la cosmología de los vórtices cartesiana. 12. Teoremas sobre cónicas. Quien lea solamente los encabezamientos de los 3 libros de los Principia puede sacar la impresión errónea de que no contienen nada más que física y astronomía, ya que los 3 libros se titulan respectivamente, 1. El movimiento de los cuerpos, 2. El movimiento de los cuerpos en medios resistentes, y 3. El sistema del mundo. Sin embargo, el tratado contiene también una gran cantidad de matemática pura, sobre todo en lo que se refiere a las secciones cónicas. Por ejemplo, en el lema 19 del libro 1, Newton resuelve el antiguo problema del lugar de las 4 rectas de Pappus añadiendo que su solución no consiste en un cálculo analítico, sino en una composición geométrica tal como exigían los antiguos, referencia indirecta y peyorativa según podemos sospechar al tratamiento dado al mismo problema por Descartes. Newton da preferencia decididamente a los planteamientos geométricos a lo largo de los Principia, probablemente porque en sus manos estos planteamientos conducían fácilmente a demostraciones elegantes y convincentes en un lenguaje ya universalmente conocido desde antiguo, pero hemos visto también que cuando le parecía conveniente hacerlo, no dudaba tampoco en recurrir a sus métodos de series infinitas y al cálculo. La mayor parte de la sección 2 del libro 2, por ejemplo, es analítica. Por otra parte, Newton maneja las propiedades de las cónicas de una manera casi exclusivamente sintética, en vista de que aquí no necesitaba recurrir al análisis. A continuación del problema de Pappus presenta Newton 2 maneras de generar orgánicamente las cónicas por medio de intersecciones de rectas móviles, y las utiliza después en la media docena de proposiciones siguientes para mostrar cómo construir una cónica que cumpla 5 condiciones, por ejemplo que pase por 5 puntos, que sea tangente a 5 rectas o que pase por 2 puntos dados y sea tangente a 3 rectas dadas. Las proposiciones 19 a 29 del libro 1 constituyen realmente un pequeño tratado sobre la descripción orgánica de las cónicas, e incluyen algunos teoremas de una gran belleza.
Así en la proposición 27 por ejemplo relaciona Newton las propiedades del cuadrilátero completo con las cónicas, y utilizando el hecho de que los centros de las cónicas tangentes a cuatro rectas están situados en otra recta, que se conoce desde entonces como la recta de Newton, que pasa por los puntos medios de las tres diagonales del cuadrilátero, halla la cónica tangente a cinco rectas. 13. La óptica y la teoría de curvas. Los Principia pueden considerarse como el mayor monumento a la gloria de Newton, pero no es el único ni mucho menos. Newton era tan sensible a las críticas que a consecuencia de los ataques de Hooke y otros a su artículo sobre la naturaleza de los colores publicado en las Transacciones Filosóficas de 1672, decidió no publicar más. Este artículo fue de una gran importancia para la física, porque en él anunciaba Newton lo que consideraba como una de las operaciones más singulares de la naturaleza, es decir, el hecho de que la luz blanca no era más que una combinación de rayos de diversos colores, teniendo cada color su propio índice de refracción característico. Es decir, que cuando se forma un espectro al hacer pasar luz blanca a través de un prisma de cristal, el papel del prisma es simplemente el de separar los distintos rayos de acuerdo con sus diversos grados de refrangibilidad. Una concepción tan revolucionaria no era fácil de aceptar para sus contemporáneos, y la controversia que se organizó contrarió profundamente a Newton, hasta el punto de que en los 15 años siguientes no publicó nada, y solo la insistencia de Halley lo impulsó a escribir y publicar los Principia. Entretanto, las tres versiones de su cálculo que había escrito Newton entre 1669 y 1676, así como un tratado de óptica que había compuesto, permanecieron en forma manuscrita. Unos 15 años después de publicados los Principia murió Hooke, y entonces por fin pareció que la aversión de Newton a publicar disminuyó un poco. La óptica apareció en 1704 y en ella figuraban como apéndices dos obras matemáticas, la cuadratura de curvas, en la que por fin aparecía impresa una exposición inteligible de los métodos newtonianos del cálculo, y un breve tratado titulado Enumeración de las curvas de tercer grado. La enumeración también estaba escrita ya para el año 1676 y constituye el primer ejemplo de una obra dedicada exclusivamente al estudio de las representaciones gráficas de curvas planas de grado superior en álgebra. Newton cataloga 72 tipos de cúbicas, se omite una media docena de ellas, y dibuja cuidadosamente una curva de cada tipo. Aquí se usan por primera vez y de una manera sistemática los dos ejes de coordenadas, y ya no se discriminan en absoluto las coordenadas negativas. Entre las propiedades interesantes de las cúbicas que figuran en este tratado está el hecho de que una curva de tercer grado no puede tener más de 3 asíntotas, lo mismo que una cónica no puede tener más de 2, y que de la misma manera que todas las cónicas pueden obtenerse como proyección de la circunferencia, así también todas las cúbicas son proyecciones de una parábola divergente y cuadrado igual a x cubo más bx cuadrado más cx más d. 14. Las coordenadas polares y otros tipos de coordenadas. La enumeración no fue la única contribución de Newton a la geometría analítica, sino que en su método de fluxiones, cuya versión latina fue escrita hacia el año 1671, había sugerido ya nada menos que 8 nuevos tipos de sistemas de coordenadas. Uno de ellos, la llamada por Newton tercera manera de determinar una curva, consistía en lo que ahora se suelen llamar sus coordenadas bipolares. Si x y y son las distancias de un punto variable a dos puntos fijos o polos, entonces las ecuaciones x más y igual a y x menos y igual a representan respectivamente elipses e hipérbolas, y la x más b y igual a c representa los óvalos de Descartes. Este tipo de coordenadas ya se usa poco en la actualidad, pero el que llama Newton su séptima manera para espirales es el que conocemos familiarmente hoy con el nombre de coordenadas polares. Llamando x a lo que ahora llamamos θ y llamando y a lo que nosotros llamamos r, halla Newton la subtangente de la espiral de Arquímedes b y igual a x, así como de otras varias espirales. Dada la fórmula para el radio de curvatura en coordenadas rectangulares, r igual a 1 más y cuadrado por raíz de 1 más y cuadrado sobre z, donde z igual a y, escribe Newton la fórmula correspondiente en coordenadas polares en la forma r por seno de φ igual a y más y z sobre 1 más z menos z, donde φ es el ángulo entre la tangente y el radio vector. Newton da también las ecuaciones de la transformación de coordenadas rectangulares a polares, expresándolas en la forma x más y igual a tt y tb igual a y, donde t es el radio vector y b un segmento que representa el seno del ángulo vectorial asociado con el punto x y en coordenadas cartesianas. 15. El método de Newton y el paralelogramo de Newton. En el método de fluxiones y también en el análisis nos encontramos con el método de Newton para la resolución aproximada de ecuaciones. Si la ecuación a resolver es f de x igual a 0,
Hay que localizar en primer lugar la raíz buscada entre dos valores x igual a 1 y x igual a b1 tales que en el intervalo a1b1 estén definidas y no se anulen ni la primera ni la segunda derivada. Entonces en uno de los extremos digamos x igual a 1, f de x y f' de x tendrán el mismo signo. En este caso obtendremos una mejor aproximación a la raíz x igual a 2 tomando a2 igual a 1 menos f de a1 sobre f' de a1, y el procedimiento se puede aplicar de manera iterada tantas veces como sea necesario para obtener una aproximación a n tan precisa como se desee. Si se tiene f de x de la forma x cuadrado menos a, entonces las sucesivas aproximaciones por el método de Newton son las mismas que las que se obtienen por el antiguo algoritmo para las raíces cuadradas de la antigua Babilonia, y de ahí que este antiguo procedimiento reciba a veces indebidamente el nombre de algoritmo de Newton. En el caso de que f de x sea un polinomio, el método de Newton coincide esencialmente con el método chino-árabe llamado método de Horner, pero la gran ventaja del método newtoniano está en que se puede aplicar igualmente a ecuaciones en las que aparezcan funciones trascendentes. El método de fluxiones contiene también un diagrama que más tarde se conocería como el paralelogramo de Newton y que es útil para los desarrollos en series infinitas y para el trazado de curvas. Dada una ecuación polinómica f de x y y igual a 0, se le asocia una cuadrícula rectangular cuyos nudos van a corresponder a los términos de todos los grados que aparezcan en la ecuación f de x y y igual a 0. En este paralelogramo se conectan por medio de segmentos aquellas intersecciones o nudos que correspondan a términos que aparezcan de hecho en la ecuación y se forma una región poligonal convexa hacia el punto que representa el término de grado 0. En la figura hemos dibujado el diagrama correspondiente al folium de Descartes x cubo más y cubo menos 3ax y igual a 0. Entonces las ecuaciones que se obtienen igualando a 0 la totalidad de los términos de la ecuación dada cuyos nudos correspondientes estén situados sobre cada uno de los segmentos anteriores, nos darán ecuaciones aproximadas para las ramas de la curva que pasan por el origen. En el caso del folium de Descartes las curvas aproximadas son x cubo menos 3ax y igual a 0, es decir la parábola x cuadrado igual a 3ay, y y cubo menos 3ax y igual a 0, o bien la parábola y cuadrado igual a 3ax. La representación gráfica de arcos de estas parábolas en las proximidades del origen será de gran ayuda para un bosquejo rápido de la curva que representa la ecuación dada f de x y y igual a 0. 16. La aritmética universalis. Los tres libros de Newton más conocidos hoy son los Principia, el método de fluxiones y la óptica. Hay sin embargo una cuarta obra que a lo largo del siglo XVIII apareció en más ediciones que ninguna de las otras tres y que también contiene contribuciones valiosas. Se trata de la Aritmética Universalis, una obra escrita entre 1673 y 1683 y destinada quizá a los cursos de Newton en Cambridge, que se publicó por primera vez en 1707. Este famoso tratado contiene las fórmulas para las sumas de las potencias de las raíces de una ecuación algebraica, fórmulas conocidas usualmente con el nombre de identidades de Newton. Cardano sabía ya que la suma de las raíces de la ecuación x a la n más a sub 1 x a la n menos 1 más puntos suspensivos más a sub n igual a 0 es menos a sub 1, y Viet generalizó un poco este tipo de relaciones. Girard mostró en 1629 la manera de calcular las sumas de los cuadrados de las raíces, así como la suma de los cubos y de las cuartas potencias, pero fue Newton finalmente quien extendió estos resultados para cubrir todas las potencias. Si es k menor o igual que n, entonces se verifican las dos relaciones, s sub k más a sub 1 s sub k menos 1 más puntos suspensivos más a sub k por k igual a 0, y s sub k más a sub 1 s sub k menos 1 más puntos suspensivos más a sub n por s sub k menos n igual a 0. Si k mayor que n se tiene la relación, s sub k más a sub 1 s sub k menos 1 más puntos suspensivos más a sub n por s sub k menos n igual a 0, y donde s sub i es la suma de las potencias y esimas de las raíces. Utilizando estas relaciones de una manera recursiva pueden calcularse fácilmente las sumas de las potencias de las raíces de la ecuación para cualquier exponente natural. En la aritmética universalis aparece también un teorema que generaliza la regla de los signos de Descartes para determinar el número de raíces reales de un polinomio, así como una regla para hallar una cota superior para las raíces positivas. Otro teorema afirma que si se corta una curva cúbica por una recta variable que se mueve paralelamente a sí misma, entonces el lugar geométrico de los baricentros de los tres puntos de corte está sobre una recta. A pesar de sus propias contribuciones al álgebra, Newton parece haber preferido decididamente el análisis geométrico de los antiguos, y en consecuencia la sección más larga de la aritmética universalis es la que está dedicada a la resolución de cuestiones geométricas. Aquí se presenta la resolución de la ecuación cúbica con ayuda de una cónica dada,
ya que Newton consideraba a las construcciones geométricas mediante curvas distintas de la recta y la circunferencia, como una parte del álgebra más que de la geometría. Las ecuaciones son expresiones del cálculo aritmético y no tiene propiamente su lugar en la geometría. Por lo tanto, las secciones cónicas y todas las otras figuras deben ser excluidas de la geometría plana excepto la línea recta y la circunferencia. Así pues, todas estas descripciones de las cónicas en el plano, a las que tan aficionados son los modernos, son extrañas a la geometría. La mentalidad conservadora que revela aquí Newton está en agudo contraste con sus concepciones radicales en el campo del análisis y desde luego con las tendencias pedagógicas de mediados del siglo XX. 17. Los últimos años. Los Principia fueron el primero de los tratados matemáticos de Newton que se publicó, pero en realidad fue el último en el orden en que fueron escritos. Newton se hizo famoso relativamente pronto, como lo demuestra el hecho de que fuera elegido miembro de la Royal Society en 1672, 4 años después de que hubiera construido su telescopio reflector, basándose en una idea que también se le había ocurrido a Gregory incluso algo antes. Los Principia lograron una aprobación entusiasta y en 1689 Newton fue elegido para representar a Cambridge en el Parlamento británico, pero a pesar del generoso reconocimiento que se le tributaba, sufrió Newton en 1692 una depresión y una seria crisis nerviosa. Sintiendo quizá que el continuo esfuerzo de la investigación científica suponía una excesiva tensión nerviosa, aceptó en 1696 el nombramiento de guardián de la mente, convirtiéndose 3 años más tarde en maestro de la mente. Evidentemente Newton se encontraba a gusto en este cargo y lo consideraba un éxito, en parte quizá porque a lo largo de su vida había dedicado buena parte de su tiempo a la investigación química con un interés especial por la alquimia. También llamaron su atención temas tales como la teología y la cronología histórica. En cuanto a sus creencias religiosas, Newton parece haber sido un criptounitario, aunque mostrándose exteriormente de acuerdo con las tendencias trinitarias de su época. Sus obras, Cronología de los Reinos Antiguos, y Observaciones sobre las profecías de Daniel y el Apocalipsis de San Juan, se publicaron después de su muerte. Los honores se prodigaron sobre Newton durante los últimos años de su vida. En 1699 fue elegido miembro asociado extranjero de la Academia de Ciencias de París, en 1703 fue elegido presidente de la Royal Society, cargo que ocupó hasta su muerte, y en 1705 fue elevado a la nobleza por la reina Ana. A pesar de todo, un incidente iba a proyectar una sombra sobre la vida de Newton a partir de 1695. Ese año Wallis le comunicó que en Holanda el cálculo se consideraba como un descubrimiento de Leibniz, y en 1699 Nicolas Fatio de Dulier, 1664 al 1753, un oscuro matemático suizo que se había trasladado a Inglaterra, insinuaba en un artículo enviado a la Royal Society que Leibniz pudo haber tomado de Newton sus ideas sobre el cálculo. Ante semejante afrenta, Leibniz insistió en el Acta Eruditorum de 1704, en que le correspondía la prioridad en la publicación, y protestó ante la Royal Society contra la acusación de plagio. En 1705 la cuadratura de curvas de Newton fue recensionado desfavorablemente en el Acta Eruditorum, y en 1708 John Cale, profesor en Oxford, defendía vigorosamente las pretensiones de Newton contra las de Leibniz en un artículo en las Transacciones Filosóficas. Los repetidos llamamientos de Leibniz a la Royal Society para que se le hiciera justicia tuvieron finalmente como resultado el que la Royal Society nombrase un comité para estudiar a fondo el asunto y emitir un informe. Este informe del comité, que fue publicado en 1712 con el título de Commercium Epistolicum, dejaba el tema igual que estaba. Se llegaba a la consecuencia trivial de que Newton era el primer inventor del cálculo, punto que no se había cuestionado seriamente en primer lugar, y por otra parte el comité daba a entender que reconocía las implicaciones de plagio en términos de documentos que ellos suponían que Leibniz había visto, pero que ahora sabemos que no recibió nunca. El encarnizamiento producido por el sentimiento nacionalista alcanzó un punto tal que en 1726, una década después de la muerte de Leibniz, Newton hizo suprimir de la tercera edición de los Principia todas las referencias al hecho de que Leibniz disponía también de un método para el cálculo análogo al suyo. Como consecuencia de esta desdichada disputa por la prioridad, los matemáticos ingleses se mantuvieron en buena medida aislados de los matemáticos del continente durante la mayor parte del siglo XVIII. Así pues, las siguientes generaciones de matemáticos ingleses sufrieron una especie de castigo a la mala fe de los seguidores de Newton hacia Leibniz, con el resultado de que terminaron por quedarse ampliamente rezagados con respecto a los de la Europa continental.
A su muerte Newton fue enterrado en la abadía de Westminster con tal pompa que Voltaire, que asistió al funeral, dijo más tarde: he visto a un profesor de matemáticas solo porque era grande en su profesión, enterrado como un rey que ha hecho el bien de sus súbditos. Sin embargo, a pesar del gran reconocimiento que se concedía en Inglaterra al progreso matemático, fue allí precisamente donde el desarrollo de la matemática no consiguió igualar la rápida marcha que adquirió en otros lugares de Europa durante el siglo XVIII.